Saludos y bendiciones, amada iglesia de MCI Nuevo León y amigos que nos escuchan. Hoy tengo el privilegio de compartirles esta semilla de fe que quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has visto una película que comience por el final? Al principio ese tipo de películas era como novedoso, ¿no? Comenzar por el final y luego decir 3 días antes o un año antes o 5 meses antes y te explicaba todo lo que tuvieron que pasar para llegar al punto que tú estabas viendo en un principio. Ahora es como muy común ver ese tipo de películas, o la mayoría de las películas empieza así, ¿no? Con una escena que dices, ¿por qué está haciendo eso? Y ya a los siguientes minutos dice, bueno, tiempo atrás. Y eso es lo que nos ocurre a veces cuando conocemos personajes bíblicos. Vemos el resultado, vemos lo que Dios hizo con ellos, vemos las promesas cumplidas, vemos cómo Dios hizo grandes milagros, prodigios a través de cada uno de los personajes bíblicos. Y a veces no nos detenemos a pensar qué tuvo que vivir tiempo atrás para lograr alcanzar la promesa que ellos estaban disfrutando en ese momento. Por ejemplo, podemos ver a un Moisés siendo el libertador de Israel, siendo el hombre más manso sobre la tierra expresado en la Biblia, pero no nos detenemos a ver todos los 40 años que tuvo en el desierto siendo formado por Dios para llegar a ser el libertador de Israel. Quiero ponerles como ejemplo no solo a Moisés, sino a Abraham, el padre de la fe. Quienes no hemos escuchado de Abraham y admirado la historia de Abraham? La mayoría, sean cristianos o no cristianos, conocedores de la palabra o no conocedores, todos en algún momento han escuchado de Abraham y lo han escuchado siendo descrito como el padre de la fe, aquel que llegó a creerle a Dios y que Dios cumplió su promesa aún a través de los años. Pero vamos a ver tiempo atrás, antes de convertirse el padre de la fe, lo que él tuvo que pasar. En Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham llegó a conocer a Dios como Jehová Jireh, Jehová el proveedor, pero no lo conoció como Jehová Jireh hasta después de pasar por esta prueba que Dios le puso, porque dice, y probó Dios a Abraham. Sí, Dios probó a Abraham, al padre de la fe, a su siervo, a su amigo, aquel atente y obediente hombre que fue llamado a ser padre de multitudes. Ese hombre estaba experimentando una prueba inesperada, una demanda incomprensible. ¿Cómo Dios me está pidiendo el hijo de la promesa? Tiempo atrás, Dios mismo le había dicho en Génesis 15, 5 al 6, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa promesa de los labios de Dios fue guardada en su corazón, y a pesar que Abraham y Sara ya eran mayores y que naturalmente ya no podían tener hijos, creyeron en esa promesa. Tuvieron que esperar bastante tiempo para que esa promesa se cumpliera. Alrededor de 20 años tuvieron que esperar, y me imagino que en esos 20 años en algún momento pudo haber flaqueado la fe, pudo haber sido difícil, pero se cumplió. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, llegó Isaac, el hijo de la promesa, el hijo deseado. Ese hijo deseado Dios se lo estaba pidiendo. Y tenemos que entender que en ese versículo dice, Dios probó a Abraham. Y esto nos enseña que las pruebas tienen propósito dentro de los planes de Dios. El enemigo tienta, el enemigo quiere llevarnos al pecado, quiere sacar lo más malo que hay en nuestro interior, lo feo, lo sucio, pero Dios no.
Dios prueba. Dios hace que la prueba a la que tú te expongas pueda salir con un mejor corazón, pueda ser purificado, pueda ser fortalecido en la fe que tienes en el Señor. Te lleva a madurar. Y necesitamos ver cómo nosotros tomamos la prueba, cómo enfrentamos diversas situaciones, las enfrentamos con gozo, las enfrentamos con enojo, las enfrentamos con desilusión, las enfrentamos con quejas. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros la prueba? Para Abraham yo me imagino que no habrá sido fácil. ¿Cómo? Me está pidiendo el hijo de la promesa. Me está pidiendo que yo haga un sacrificio como los paganos. Los paganos están ofreciendo a sus hijos en los altares. No tiene sentido. Pero a pesar de eso, Abraham escogió obedecer y confiar en Dios. Y eso es una gran lección para nosotros. Quizás no comprendemos lo que Dios está permitiendo en este momento. Quizás quieres discutir sobre el asunto. Quizás estás lleno de resentimiento y tristeza. Pero déjame decirte que puedes confiar en Dios y que puedes ser obediente, así como Abraham decidió ser obediente. Porque antes de la provisión que Abraham iba a experimentar, Dios lo invitó a pasar por el altar de la entrega y consagración. Él tuvo que pasar un camino largo. Me imagino qué tan largo pudo haber sido el camino que tuvo que ir para llegar al altar. Estaban en muchos pensamientos quizás en su cabeza, pero decidió tener fe. Decidió seguir con lo que el Señor le estaba pidiendo, porque sabía que ese mismo Dios que le estaba pidiendo que entregara a su hijo podía levantarlo desde los muertos. Y Abraham decidió ir. Y en Génesis 22:5 dice a sus criados: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué fe tan grande de Abraham, que dijo, él ya sabía en su corazón y en su mente que Dios le había pedido a su hijo, pero él le dice a sus criados: vamos a volver. No dijo, ahorita vuelvo solo, nada más voy a entregar al muchacho. No, vamos a volver, vamos a adorar y vamos a volver. Qué tremenda palabra. Adoraremos. Cuánta enseñanza puede encerrar esa palabra, porque la verdadera adoración nos conlleva al sacrificio y a la entrega. Es mostrarle a Dios que lo amamos por sobre todas las cosas. Y llegó el momento. En el versículo 7 dice: Padre mío, he aquí el fuego, la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto?, le preguntó Isaac. En el versículo 8, Abraham, siguiendo confiado, le contesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo, confiando que de alguna manera se lo iba a devolver, o de alguna manera él iba a cumplir su promesa. Entonces Abraham toma la decisión de entregarlo. Levantó su cuchillo y tal vez de una manera física no lo hizo, pero sí mató en su corazón a Isaac, entregándoselo a Dios. Él se lo entregó a Dios, entregó a Dios lo que más amaba. Y el Señor vio su corazón de tal manera que detuvo su mano para que no lo lastimara. Dice el 22:11-13. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Dios había provisto para la ofrenda. Y el mismo Dios de Abraham es nuestro mismo Dios, el que junto con la prueba nos puede dar la salida, aquel que junto con la lucha que estemos pasando nos puede dar la victoria, porque es necesario que pasemos por esa prueba para ser formados y para que conozcamos el grande amor y la grande misericordia del Señor.
Si estás pasando un tiempo de desierto, si las necesidades espirituales, materiales, emocionales son como un peso sobre tu alma, es tiempo de adorar al Dios de la provisión. Esta prueba que estás pasando es para que veas la gloria de Dios, para que crezcas en la fe y te regocijes en el milagro, para que veas que el Señor tiene completo control de todas las cosas. Anímate a escalar el monte del sacrificio con obediencia y alabanzas en tu boca, y conocerás al Dios que provee en abundancia, aquel que puede sorprenderte con sus favores y sus misericordias. Así que no tengas miedo de la prueba, no te quejes en medio de la prueba. Empieza a conocer al Dios de la provisión. Que esto nos motive a que nuestra fe crezca en el Señor y podamos entender y saber que Dios está con nosotros, Él no nos deja y que con la prueba Él nos da la salida. Bendiciones.